una rápida revisión de las portadas. Algunos medios están destacando a la figura de Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Ha dado nota porque está en modo bastante sincero, ¿no? Está en modo mi pecho no es bodega y entonces empezó a repartir y empezó a decir lo que sucede en algunas entidades que gobierna la oposición y que a su vez esta oposición ha negado, ha buscado dinamitar que haya una mejor colaboración con el gobierno federal y presencia de las fuerzas del orden, fundamentalmente de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano. Ha desvelado toda la contradicción que existe en estos estados opositores y bueno, pues ahora ya tenemos también la reacción, ¿no? Algunos se han enojado, efectivamente, y un poco se trata de plantear el asunto como, por ejemplo, el Reforma trae hoy en su primera plana, desmienten a Adán con cifras oficiales en donde destacan que hay otros estados que pues también tienen problemas de seguridad. Eso es lo que responde Enrique Alfaro a Adán Augusto, y es lo que destaca el Reforma, pero como si estuviera centrado ahí el debate, cuando en realidad el debate, porque de hecho Adán Augusto también plantea, pues efectivamente que hay problemas en otros estados, y por eso se da este esquema de colaboración por parte de las fuerzas federales en los lugares en donde se presentan los mayores problemas en materia de seguridad y de violencia. El gran debate es justamente este que comentas, o sea, que teniendo la necesidad de que participen las Fuerzas Armadas en esas regiones, en esos territorios, hay estados gobernados por la oposición en donde se solicita ese apoyo, pero al mismo tiempo es como si no se reconociera a la hora de entrarle al debate que se está dando en materia legislativa. Absolutamente. Y Milenio destaca una declaración precisamente del secretario de Gobernación. Tenemos la portada, dice Adán Augusto, ¿para qué esconder dónde campea el crimen? Hablando precisamente de lo que sucede en Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua, que hay que puntualizar lo que dices, habló de otras entidades que tienen este desafío, como el caso de Michoacán, Zacatecas, que gobierna hoy en día Morena. Hay que destacar que en el caso de también Zacatecas, que se gobierna por parte de Morena, pues son administraciones bastante jóvenes que además fueron gobernadas por la oposición. En el caso de Zacatecas venimos de un gobierno priista y en el caso de Michoacán de un gobierno perredista de Silvano Aureoles, que fue un absoluto desastre y que implicó un saqueo. Así que, pues, en medio de todo esto, también, por ejemplo, Reforma dice, lo que pasa es que ya está actuando Adán Augusto como un precandidato presidencial y no como el secretario de Gobernación. Y pues mejor que las cosas se pongan sobre la mesa, porque hay un juego de mucha hipocresía por parte de los opositores, que se desgarran las vestiduras en el Congreso. ¿Cuántos performance, montajes hemos visto precisamente de Lili Téllez o de Dante Delgado, el dueño de MC, diciendo no a la militarización, pero al mismo tiempo los gobernadores panistas del Partido Naranja también solicitando la ayuda, solicitando la intervención del gobierno federal? Tendría que ser un asunto que no pasara por la grilla política, sino es un tema bastante sensible que tiene que ver con la seguridad de los mexicanos y las mexicanas. No podemos dejar que este tipo de temas sean sometidos siempre por el tamiz de, ay, es que a ver qué nos toca en términos electorales, o vamos a negociar otras cosas, o nos van a dar más dinero a nosotros para gastar a manos llenas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la discusión. Sí, y donde también se presentan contradicciones, como en el caso de Samuel García, de decir tenemos la mejor policía de todo de toda la República, pero al mismo tiempo estamos acusando de que no tenemos dinero para policías estatales y municipales. Hay un Adán Augusto que pone el dedo en la llaga cuando dice, pues las policías ahí de Nuevo León pues prácticamente sirven nada más para cuidar a los Oxxos, y donde hay una fuerte presencia de las fuerzas federales y ciertos índices delictivos ahí en Nuevo León, por ejemplo, el tema del feminicidio, el tema de
las desapariciones, pues son problemas fuertes que se están viviendo en la entidad, pero sale Samuel y dice, no es cierto eso que dice Adán Augusto, nuestra policía es la mejor. Oye, Samuel se equivocó, a lo mejor hubiera sido un gran gerente de los Oxxo, o sea, está muy al pendiente de lo que sucede con los Oxxo. Digo, está bien, pero no solo son los Oxxo, ¿qué pasa con los demás habitantes de Nuevo León? Y en ese sentido, hay otro tema que han utilizado los opositores, que es lo que concierne al informe del grupo Guacamaya, que hackeó los informes de la Sedena. Hoy le preguntaron a López Obrador y al propio Luis Crescencio Sandoval sobre las implicaciones de este hackeo. Y dice López Obrador, él ataja el asunto. A ver, no nos vamos a meter cada que nos pregunten del tema, y les voy a decir que al final del día lo que están tratando es que yo me enganche con este asunto. No hay espionaje del gobierno mexicano. Espionaje lo he sufrido yo desde 1977, y por otra parte, se les está haciendo este asunto ya como un sopilote, y la gente no es tonta y saben que es puro golpeteo, ¿no? Sí, y saca una palabra el presidente, puque, dice, ya se les volvió puque, y ahí les dejo la tarea de investigarla, que es huevo pasado, ¿no? Así es, ya podrido. Como algo podrido. Algo podrido, exactamente. Dice, solo Adán Augusto me va a entender, ¿no? Porque estaba el presidente, el secretario de Gobernación. Pero aquí ya hicimos la tarea. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente. Pues es que quisieran que les ayudáramos a hacer el caldo gordo, tratando el tema, que fue un rotundo fracaso. ¿Se acuerdan? ¿El hackeo? Sí, en general. ¿Cómo lo anunció? A lo mejor hasta lo tienes por ahí. Loret de Mola. Casi era el derrumbe de nuestro gobierno. A lo mejor lo tienes. Y fue como el parto de los montes. Entonces, como seguramente les costó mucho, imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos. Y salió puque. Que se apuren a buscar. Ya les dije, no va a ser fácil. A mí me han investigado desde ...1977. Salió puque, es el presidente. Oye, y una cosa que vale la pena retomar, que ayer estuvo la información y llama la atención que no se maneja en las primeras planas de ningún periódico, es esta encuesta del INEGI, en donde el resultado que plantea es que hay una disminución en la percepción de inseguridad a nivel del país. Ahí tenemos por ahí los datos que publica el INEGI el día de ayer. Hay una disminución que va en donde baja a 64%, es la más baja percepción de inseguridad desde 2013. Esto es importante. Así es, nos habla de que la estrategia va dando resultados y que la gente está tomando en cuenta que en efecto la Guardia Nacional y el plan del presidente está funcionando, y hay que destacar que lo ha dicho López Obrador, no es un tema de la noche a la mañana, nos dejaron una situación bastante compleja. ¿Y cuál es la gran apuesta? Programas sociales, por una parte, y por la otra ya una policía federal, que es la Guardia, mucho más capacitada y mucho más presente. Estamos hablando de más de 100,000 elementos desplegados en la República Mexicana, frente a lo que había con la Policía Federal, que eran 20,000 operativos y que de pronto iban a ciertas entidades y había el efecto cucaracha porque se iban a cierto estado y después los delincuentes se movían, y ahora tenemos una presencia permanente, y por eso la importancia de los cuarteles.
Entiendo que ya para el próximo año habrá por ahí de 500 cuarteles. Entonces hay una visión real de recomponer las cosas, porque uno de los discursos de la oposición es: no hay estrategia en materia de combate a la inseguridad. No se está haciendo nada. Todo es abrazos, no balazos. Sí, y también como si fuera un fenómeno encapsulado y no tuviera que ver con otros fenómenos, por ejemplo, sociales o económicos. Ahora lo estábamos viendo también con Tamaulipas y ahora lo vamos a detallar un poquito más. Cuando habla el presidente de este estado, no solamente habla de pues cuántos elementos hay ahí, que sí es importante esto que planteas, porque hay una diferencia gigante entre la cantidad de elementos de fuerzas federales y las policías estatales y municipales ahí en el estado, pero también habla de otras cosas, de las condiciones con las que se pueden generar modelos de desarrollo, por ejemplo, en cada territorio. En el caso de Tamaulipas tiene ciertas condiciones especiales que vale la pena retomar como principios para que se genere un desarrollo económico y que además vaya de la mano con un desarrollo social, con la posibilidad de que existan mejores condiciones a nivel de la población y que eso se traduzca en pues esta atención a las causas de la que se ha hablado de manera consistente. Entonces, bueno, pues eso es parte de lo que ahora vamos a estar detallando con el caso Tamaulipas. Por cierto, también estaba ahí en la conferencia matutina nuestra compañera corresponsal de 1, 2, 3... Un 2x3 Tamaulipas, Marta Olivia López, y va a platicar con nosotros en un ratito porque también preguntó y le dieron una respuesta. Pues vámonos con la información.